Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. A continuación, el grupo número 4 de legislación tributaria de los lunes procederá a explicar y resumir su artículo científico titulado Tipos de sociedades en Colombia. Existen diferentes sociedades mercantiles en Colombia en donde cada una de ellas tiene una forma distinta de constitución, transformación, de estructura del patrimonio, así como características propias relacionadas con la responsabilidad de sus propietarios, de las cuales será muy importante conocer beneficios y desventajas que cada una de estas presente, de manera que podamos escoger la más adecuada a la hora de crear nuestra empresa. Antes de profundizar en el tema, resulta importante conocer que el significado de la palabra sociedad es utilizado con diferentes sentidos, como contrato y como persona jurídica. Como contrato hace mención al acuerdo que es celebrado entre los socios y como persona jurídica se refiere a la agrupación que surge de dicho contrato. Entiéndase como la persona jurídica diferente de la persona de los miembros que la integran. Para la creación de cualquier sociedad es necesario que se dé lugar la integración entre personas que han decidido unirse con el fin de realizar actividades comerciales y obtener ciertos objetivos y beneficios económicos. Algunas sociedades de comercio tienen un único fin, que al ser logrado automáticamente queda disuelta la sociedad. Otras, por el contrario, son establecidas con distintos fines y su duración es indeterminada. En este orden de ideas podemos decir que una sociedad o sociedad mercantil es una persona jurídica que tiene por finalidad realizar actividades de comercio sujetos al derecho comercial. Posee además carácter nominal, donde existe la obligación y la aplicación de un aporte para obtener un fin económico. Estas sociedades mercantiles se originan mediante un contrato, cuando dos o más personas se obligan a realizar ciertos aportes para construir el capital social de una empresa, transformado en los bienes que permitirán llevar a cabo una actividad comercial, y a su vez estos socios tienen partes en las ganancias y pérdidas que sufra dicha empresa. Es importante además conocer que una sociedad mercantil puede modificar su estructura cuantas veces fuese necesario, es decir, puede dividirse, fusionarse con otra, cambiar los socios, cambiar la actividad comercial, incorporar nuevos miembros, cambiar los estatutos establecidos en el documento constitutivo, entre otros, con la particularidad de que se debe registrar todos y cada uno de los cambios aplicados en el registro donde fue constituida. De igual manera, este tipo de sociedades puede disolverse cuando sus socios resuelven finalizar la actividad, es decir, dan por finalizada la sociedad por motivos claramente establecidos en la ley o en los estatutos. Acto seguido de esto se debe hacer la liquidación transformando en dinero todos los bienes de la empresa, con el fin de cancelar los pasivos y repartir el restante entre los socios conforme al número de sus acciones. Las sociedades mercantiles son reguladas por el Código de Comercio colombiano, desde el artículo 98 hasta el 514 del mismo, y todo lo concerniente a ellas está estipulado específicamente en el libro segundo, desde el título 1, en donde se especifican las generalidades del contrato de sociedades, hasta el título 10, explicando de por medio las diferentes características de cada uno de los tipos de sociedades que se desplegarán a continuación. Características de las sociedades mercantiles en Colombia. Se caracterizan por actuar a cuenta propia con nombre o denominación bajo un domicilio, con capacidad y patrimonio propio. La constitución se debe realizar mediante una escritura que contenga todos los aspectos establecidos en la ley y luego se asentará en el registro correspondiente. Algunas de las características propias dadas al momento de constituirse la sociedad son: la capacidad jurídica. Es titular de derechos y obligaciones condicionadas por el fin de la sociedad, es decir, sus derechos y obligaciones están contenidas dentro de su objeto social. Tipo de patrimonio. La sociedad es titular de un conjunto de bienes, derechos y obligaciones y puede clasificarse en patrimonio activo, constituido por los bienes y derechos, y patrimonio pasivo, constituido por las obligaciones y deudas de la misma. Nombre. No es más que la denominación o razón social y es definido como el conjunto de caracteres que identifican la sociedad de forma individual y la distinguen de las demás. Domicilio. Es el lugar constituido como la principal sede de negocios, pudiendo tener uno o más domicilios siempre y cuando todo esto quede figurado en el acta constitutiva. El domicilio principal es conocido como casa matriz y a los adjuntos como sucursales, y se pueden utilizar
uno o el otro indistintamente para los efectos legales. Nacionalidad. La nacionalidad de toda sociedad mercantil será conforme se constituya de acuerdo a las leyes de su país de origen y que establezcan su domicilio en el mismo. Elementos de las sociedades mercantiles. En este tipo de sociedades intervienen tres elementos fundamentales. Elemento personal, constituido por los socios, personas que aportan y reúnen sus esfuerzos. Elemento patrimonial, conformado por el conjunto de bienes totales aportados por todos y cada uno de los socios para formar el capital social, los bienes y trabajo. Elemento formal, conjunto de reglas relativas a la solemnidad de que se debe vestir el contrato que da comienzo a la sociedad como un individuo de derecho. Clasificación de las sociedades mercantiles. Pueden clasificar según varios criterios, entre ellos destacan según cómo predominan los elementos. Sociedades de personas. Son aquellas sociedades en las que predomina el elemento personal. Incluye las sociedades colectivas y en comandita simple. Sociedades intermedias. Son aquellas donde no se tiene claro el elemento que predomina. Incluye la sociedad de responsabilidad limitada y la comandita por acciones. Sociedades de capital. Son aquellas donde predomina el capital social. Incluye las cooperativas y las sociedades anónimas. Ahora bien, según el tipo de capital. Capital fijo. Son aquellas donde el capital social no puede ser modificado, a menos que se haga por una modificación de los estatutos. Capital variable. Son aquellas sociedades donde el capital social disminuye y aumenta conforme el avance de la sociedad, sin procedimientos especiales o complejos. También está la clasificación legal, la cual se constituye de la siguiente manera. Sociedad colectiva. En estas sociedades predominan las cualidades individuales de quienes se asocian y la confianza que se tengan. La responsabilidad es solidaria e ilimitada, es decir, todos responden por las actuaciones que realicen la sociedad y los otros socios. La razón social de sociedad colectiva se conforma con el nombre completo o el apellido de alguno de los socios, o con los nombres o los apellidos de todos los socios, seguido de las expresiones y compañía, y hermanos e hijos, u otras análogas. Se requieren por lo menos 2 personas para conformarla y no existe límite máximo. El capital se divide en partes que pueden ser de distinto valor y cada socio, independientemente de su aporte, tiene derecho a un voto en la junta de socios. La representación legal corresponde a todos los socios, salvo que la deleguen en un consorcio o un tercero. Sociedad en comandita simple. Esta sociedad tiene 2 categorías de asociados, los gestores y los comanditarios. Los gestores o colectivos administran la sociedad, representan y tienen responsabilidad solidaria e ilimitada por las operaciones sociales, por cuanto no es necesario que den algún tipo de aporte. Los comanditarios son los que hacen los aportes, no intervienen en la administración de la sociedad y responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus respectivos aportes. En las sociedades en comandita simple, como mínimo, debe haber un socio gestor o colectivo y un socio comanditario, y el capital debe pagarse intelectualmente al construirse la sociedad, e inmediatamente se haga cualquier reforma a dicho capital. La sociedad en comandita simple se integra con el aporte del capital de los socios comanditarios o con el de estos y de los socios gestores simultáneamente, y se divide en cuotas de igual valor. El socio gestor, por el solo hecho de serlo, tiene derecho a un voto y los socios comanditarios tienen derecho a un voto por cada cuota de capital que posean. Si son varios socios gestores, sus decisiones deben tomarse por unanimidad y los comanditarios por mayoría. Debe haber por lo menos un socio gestor y 5 accionistas. Sociedad de responsabilidad limitada. Se identifican con la denominación o razón social que determinen los socios, seguida de la palabra limitada o su abreviatura LTDA.
En caso de no cumplir la regla antes descrita, los socios son responsables solidaria e ilimitadamente frente a terceros. En cuanto a la responsabilidad, cada socio responde hasta por el valor de su aporte, pero es posible pactar para todo o alguno de los socios una responsabilidad mayor, prestaciones, asesorías o garantías suplementarias, expresando su naturaleza, cuanta duración y modalidades. El capital está dividido en cuotas o partes de igual valor que debe ser pagado en su totalidad al momento de constituir la sociedad, así como al momento de solemnizar cualquier aumento del mismo. Este tipo de sociedades debe constituirse con 2 o más socios y el número máximo es de 25. En reuniones de la Junta de Socios, cada socio tiene tantos votos como cuotas posea en la compañía. Las decisiones deberán ser tomadas por un número plural de socios que represente la mayoría absoluta, es decir, la mitad más 1 de las cuotas en que se haya dividido el capital de la compañía. Aunque se puede pactar en los estatutos una mayoría superior a la absoluta para la toma de determinadas decisiones. Sociedad anónima. Se identifica con la denominación que determinen los socios seguida de las palabras sociedad anónima o su abreviatura SA. Se debe conformar mínimo con 5 accionistas, no tiene un tope máximo de accionistas y su responsabilidad es limitada al valor de sus aportes. La representación de la sociedad y administración de los negocios sociales corresponden al representante legal y suplentes, quienes podrán ser nombrados indefinidamente y removidos en cualquier tiempo. Son elegidos por una junta directiva, aunque en los estatutos pueden delegarse esta designación a la asamblea de accionistas. El capital se divide en acciones de igual valor que se representan en títulos valores libremente negociables y se dividen en 3 clases. Autorizado. Es la cuantía fija que determina el tope máximo de capitalización de la sociedad. Este tope es fijado por los accionistas libremente. Suscrito. Es la parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a pagar a plazo y debe ser al momento de su constitución no menos de la mitad del autorizado. Pagado. Es la parte del suscrito que los accionistas efectivamente han pagado y que ha ingresado a la sociedad, el cual al constituirse esta no puede ser menor de la tercera parte del capital suscrito. Y por último está la sociedad en comandita por acciones. Se constituye con las mismas solemnidades que la sociedad colectiva. No es necesario que intervengan los socios comanditarios. La sociedad, una vez constituida, legalmente forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Para todos los efectos legales y para los aspectos fiscales, los accionistas deben declarar patrimonio y renta. La sociedad paga un porcentaje sobre las utilidades. Los números de socios se constituyen con 1 o más colectivos y por lo menos 5 comanditarios. El capital estará representado en acciones de igual valor. El aporte de industria de los socios gestores no formará parte del capital social. Al constituirse la sociedad deberá suscribirse por lo menos el 50% de las acciones en que se divide el capital autorizado y pagarse siquiera la tercera parte del valor de cada acción suscrita. Se prohíbe enunciar el capital autorizado sin mencionar el suscrito y el pagado, y expresar el capital suscrito sin indicar el pagado. El plazo para cancelar la totalidad de acciones suscritas no excederá de 1 año a partir de suscripción. La responsabilidad de cada uno de los socios será ilimitada para los gestores o colectivos y hasta el monto de sus respectivos aportes para los comanditarios. Con relación a la razón social, se agregará en todo caso la indicación abreviada SCA, Sociedad en Comandita por Acciones. La administración corresponde a los socios colectivos, quienes podrán ejercerla directamente o por sus delegados. Los comanditarios no podrán ejercer función de la representación de la sociedad, sino como delegados de los socios colectivos para negocios determinados. Las funciones de los socios son las mismas que en la sociedad comandita simple, lo mismo que la distribución de utilidades. El tiempo de duración debe ser definido y debe fijarse en la escritura pública.
Los causales de disolución se dan por vencimiento de término previsto, imposibilidad de desarrollar la empresa social, reducción de un número de asociados, declaración de quiebra de la sociedad, decisión de los socios, decisión de autoridad y por pérdidas que reducen el patrimonio neto a menos del 50% de capital suscrito. La sociedad de la cual hablaremos a continuación es la sociedad simplificada por acciones. Esta es una sociedad comercial de capital innovadora en el derecho societario colombiano. Estimula el emprendimiento debido a las facilidades y flexibilidades que posee para su constitución y funcionamiento. Esta sociedad puede constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, sean nacionales o extranjeras, y su naturaleza es comercial, pero puede hacer actividades tanto comerciales como civiles. Se crea por documento privado y nace después del registro en la Cámara de Comercio, y a menos de que los aportes iniciales incluyan bienes inmuebles, se requerirá de escritura pública. Los estatutos de la sociedad fijarán además los órganos necesarios y sus respectivas funciones, cuando menos un representante legal, y en caso de ser un solo accionista, este ostentará todas las funciones y obligaciones que la ley le confiere. Los accionistas solamente responderán hasta el límite de sus aportes, sin importar la causa de la obligación, laboral, física, entre otras. Puede desestimarse su personalidad jurídica en caso de probarse que fue constituida para defraudar, y dicha estimación la da la Superintendencia de Sociedades. La única limitación de las SAS es la de negociar sus valores en el mercado público de valores. Cabe destacar que el pago de las acciones suscritas no puede exceder de 2 años. La SAS puede emitir cualquiera de los tipos de acciones, especificando sus derechos y formas de negociación, respetando siempre ante todo la ley. Otras disposiciones dicen que cualquier sociedad puede transformarse a SAS cuando el 100% de sus socios así lo decidan. Existe la fusión abreviada cuando una sociedad detente más del 90% de las acciones de una SAS. En materia tributaria, las SAS funcionarán como una SA. Y además, para poder deliberar, podrán hacerlo con por lo menos la mitad más una de las acciones suscritas, y para poder determinar podrán hacerlo con por lo menos la mitad más una de las acciones presentes. De igual manera, también podemos observar otro tipo de sociedades mercantiles, como por ejemplo la sociedad mercantil de hecho, que son todas aquellas que no se documentaron ni en escritura pública ni en escritura privada. Encontramos además la sociedad mercantil irregular, que son todas aquellas que se documentaron en la escritura pero que carecen de alguno de los requisitos de ley, como por ejemplo que éstas no se hayan registrado, que su acta constitutiva no haya sido publicada o que su plazo ya haya vencido, entre otros. También encontramos las sociedades de comercialización internacional, el cual es un instrumento de promoción y apoyo a las comercializaciones, a través del cual las empresas que tengan por objeto principal efectuar operaciones de comercio exterior y que particularmente orienten sus actividades hacia la promoción y comercialización de productos colombianos en el mercado exterior podrán recibir algunos beneficios tributarios. Para su constitución, este tipo de sociedad deberá hacerlo mediante escritura pública según alguna de las formas societarias establecidas por el Código de Comercio. Debe incluirse dentro de la razón social la expresión Sociedad de Comercialización Internacional o en su defecto la sigla CI. Tendrá por objeto principal efectuar operaciones de comercio exterior y particularmente orientar todas y cada una de sus actividades hacia la promoción y comercialización de productos colombianos en los mercados externos. Deberá además registrar la constitución en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio de la sociedad y también deberá obtener el NIT ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, entre otros requerimientos.